La traición más antigua de México no empezó con una espada, empezó con una voz. Malinchín fue vendida por su propio pueblo, entregada como esclava, regalada a un ejército invasor, y aún así 500 años después es ella quien carga con el peso de la traición. Ni Moctezuma, ni Cortés, ni los caciques que pactaron, ni los que por miedo se doblegaron al invasor o los que la fortuna y la riqueza les hizo perder la cabeza. No, ella es quien lleva el peso de la traición a su pueblo. La llamaron Malinche, la convirtieron en insulto, porque hablaba de la lengua del enemigo, porque medió, porque sobrevivió, porque si hay una traición en esta historia, seguro que fue la suya. Hoy, en Noches de Historia, hablaremos de la traidora por excelencia para el pueblo mexicano, Malinche, y dejo una pregunta en el aire. ¿Quién traicionó primero a quién? ¿Ella a su pueblo o su pueblo a ella? Noches de Historia presenta Grandes traidores de la historia. Episodio 4. Malinche. Traición según quien cuente la historia. México, año 1519. En las costas tropicales de Tabasco, donde la selva se funde con el mar, Hernán Cortés recibía un presente inusual. 20 jóvenes indígenas entregadas como ofrenda de paz tras una victoria militar. Entre ellas había una que no pasaría desapercibida. Su nombre era Malinchín, aunque los españoles la llamarían Doña Marina. Para la historia, quedaría como Malinche. Tenía unos 15 años. Era delgada, observadora, con una mirada que parecía entender más de lo que decía. Había nacido en tierras del Golfo, en la región de Coatzacoalcos. Algunos cronistas afirmaban que era de linaje noble, hija de un cacique náhuatl. Pero su destino fue torcido pronto. Al morir su padre, su madre volvió a casarse, y el nuevo esposo, con un hijo propio, decidió eliminar cualquier obstáculo para su herencia. Malinchín fue vendida como esclava, entregada de noche a unos mercaderes. Se la dio por muerta. Terminó en Tabasco, en un entorno maya. Allí aprendió su segunda lengua. Aún no lo sabía, pero ese conocimiento la convertiría en una figura clave del mayor acontecimiento de su tiempo, la caída del Imperio Mexica. Cuando fue entregada a los españoles, Cortés vio en ella algo más que una mujer joven. Pronto advirtió su habilidad lingüística. Ella hablaba náhuatl, la lengua de los mexicas, también maya, que era la lengua que dominaba Jerónimo de Aguilar, el intérprete español del que entonces disponía. Así nació una cadena de traducción inédita, del náhuatl al maya con Malinchín, del maya al castellano con Aguilar. A los pocos meses, Marina hablaba español y se volvió indispensable. Pero no fue solo una intérprete, fue el puente entre dos mundos, la lengua de los españoles, la lengua de los pueblos originarios, la mediadora, la voz. En cada negociación, en cada alianza, en cada rendición estaba ella. Hablaba, traducía, explicaba, pero también aconsejaba, advertía, influía, sabía quién era enemigo de quién. Comprendía las redes políticas de Mesoamérica, conocía los mitos, los miedos, las formas de guerra. Pongamos algo de contexto histórico y trasladémonos a ese punto de la historia. Y si lo hacemos con los ojos y los pensamientos de la época, nos resultarán heroicos sus actos. En una época en que las mujeres indígenas, eran invisibles para la historia escrita, Malinche emerge como una figura excepcional. Su nombre aparece en crónicas españolas, en códices indígenas y en testimonios de la conquista. A diferencia de las miles de mujeres anónimas que también vivieron y sufrieron la llegada de los españoles, ella dejó un rastro claro, reconocible. Fue una de las pocas mujeres indígenas del siglo XVI cuya existencia no solo quedó registrada, sino que se volvió central para narrar un proceso tan decisivo como la caída del Imperio Mexica. No era una reina, ni una guerrera, ni una santa. Era una intérprete,
una mediadora, una figura en los márgenes y, sin embargo, esencial. Sin Malinche, las crónicas de la conquista habrían tenido otra voz, o quizás ninguna. Es, literalmente, la primera mujer de América que entra con nombre propio y con voz propia en la historia escrita del continente. La medición de Marina no era pasiva. Muchos testimonios indican que acompañaba a Cortés en todas las campañas, no como una figura decorativa, sino como parte de su consejo de guerra. Traducía las palabras, sí, pero también las intenciones. Entendía los códigos culturales, los protocolos de autoridad, era capaz de explicar a un cacique totonaca lo que representaba la llegada de los castellanos y, a la vez, advertir a Cortés sobre los tabúes y peligros de una negociación fallida. Algunos cronistas la describen como entrometida, resuelta, audaz. Otros como la verdadera artífice del entendimiento que permitió las alianzas entre los españoles y los enemigos de Tenochtitlán. En Tlaxcala fue clave, por ejemplo, para convencer a los dirigentes locales de unirse a Cortés contra los mexicas. En cada conversación, ella estaba presente. En cada pacto ella traducía. Su presencia no era decorativa, sino funcional. Malinche sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo insistir. De hecho, en más de una ocasión, evitó derramamientos de sangre gracias a su intervención directa. También participó en tareas de evangelización, facilitando la labor de los frailes que intentaban extender el cristianismo entre los pueblos indígenas. Fue la primera en traducir las ideas cristianas al lenguaje simbólico de los nativos. No se limitaba a repetir palabras, sino que buscaba equivalencias culturales, puentes entre cosmologías. Su labor fue esencial para hacer comprensible el nuevo mundo que se imponía, pero no siempre evitó la violencia. Uno de los episodios más discutidos de la conquista, de hecho, fue la matanza de Cholula. Según la versión española, los cholultecas, aliados de los mexicas, planeaban una emboscada contra los conquistadores. Malinche, según varios cronistas como Bernal Díaz del Castillo, descubrió el plan gracias a sus conversaciones con las mujeres del lugar. Avisó a Cortés y la respuesta fue fulminante. Los españoles, junto a sus aliados tlaxcaltecas, ejecutaron una masacre que dejó miles de muertos. ¿Fue cierto el complot o se utilizó como excusa para sembrar el terror? Bueno, no hay consenso. Lo que sí está claro es que ese momento selló la imagen de Malinche como alguien que había elegido un bando. Fue la mujer que habló antes de la masacre, la que advirtió al invasor, la que traicionó, o eso creyeron muchos, a su propia gente. La figura de la traidora quedó fijada. Pero, ¿qué lección tenía realmente? Cortés, el conquistador extremeño, había visto en ella algo más que una intérprete. Malinche se convirtió en su amante. Fue una relación de poder, de conveniencia, de estrategia. Ella tenía 15 años y él era un hombre adulto con ambición imperial. Entre ellos, de hecho, nació Martín, uno de los primeros mestizos de la historia colonial mexicana. Para algunos fue una unión amorosa, para otros, una relación asimétrica que reflejaba el poder del conquistador sobre la mujer indígena. Su hijo, Martín Cortés, es considerado el primer mestizo con nombre y linaje reconocidos en la historia colonial. No fue un hijo oculto ni ignorado. Cortés lo reconoció públicamente y de hecho lo envió a España a estudiar y en 1527 logró que el Papa Clemente VII legitimara su estatus con una bula papal. Martín fue criado como noble, recibió formación de élite y terminó siendo caballero de la Orden de Santiago, uno de los máximos honores de la monarquía hispánica. Su existencia encarnó la mezcla de sangres que marcaría a todo un continente. Pero lo más simbólico no es solo su nombre, sino su condición. Martín fue hijo de una mujer que había sido esclava y de un conquistador ambicioso, en el centro mismo del nuevo orden colonial. Su vida, privilegiada desde luego, pero nunca del todo aceptada por la nobleza peninsular, refleja también las tensiones del mestizaje y al igual que su madre quedó atrapado entre mundos que nunca se reconciliaron del todo.
De hecho, tanto es así que en aquella famosa revolución de los marqueses, en la que los hijos de los conquistadores fueron detenidos porque se consideran que conspiraban contra Felipe II, buscando, digamos, que la autonomía del Nuevo Mundo, pero bueno, eso es otra historia. Continuemos con la increíble historia de su madre. Malinche acompañó a Cortés incluso más allá de la caída de Tenochtitlán. Estuvo con él en la expedición a Honduras, fue su secretaria, su confidente, su traductora. Y cuando Cortés decidió casarla con uno de sus hombres, Juan de Jaramillo, lo hizo como quien asigna un destino. Malinche se convirtió en esposa y tuvo una hija. Y así, desapareció de las crónicas poco después. No murió en batalla. No fue ejecutada, simplemente desapareció. Se estima que falleció entre 1526 y 1527, probablemente por alguna de las epidemias que asolaron el continente. Cortés no la menciona en sus cartas, los cronistas también apenas la nombran, pero los códices indígenas la dibujan una y otra vez entre los dos poderes, Cortés y Moctezuma, ella en el centro, como la bisagra, como la herida, como la traición encarnada. Porque para muchos Malinche fue y es la madre de todas las traiciones. Su nombre, convertido en adjetivo, malinchista, sirve aún hoy para señalar a quienes se rinden ante lo extranjero, para acusar de traición cultural, política o ideológica. Octavio Paz la llamó la chingada, la madre violada del pueblo mexicano, la que entregó su cuerpo, su lengua, su lealtad, una figura fundacional y al mismo tiempo maldita. Pero desde finales del siglo XX, su figura ha comenzado a revisarse. Historiadoras feministas, autoras de coloniales y pensadoras indígenas han cuestionado la narrativa dominante. ¿Dónde estaba la traición cuando ella no eligió su destino? ¿Cómo juzgar a una niña vendida y esclavizada, usada como botín? ¿Acaso no fue la primera en sobrevivir al nuevo orden? ¿En habitar la frontera? ¿En hablar ambas lenguas con lucidez? Para la nueva historiografía, Malinche fue una figura entre culturas, entre géneros, entre mundos. Supo jugar un papel activo dentro de una estructura de poder en la que no tenía opciones. Lejos de la imagen pasiva que se le atribuyó, fue una figura compleja, ambigua y desde luego profundamente humana. En el arte contemporáneo, la literatura y los movimientos sociales, Malinche ha sido rescatada como símbolo de resistencia, no de conquista. No de sumisión, sino de adaptación, de traducción y de sobrevivencia. Sin esa voz, la conquista no habría sido la misma. Probablemente no habría sido posible. Su nombre, Malinche, se convirtió en herida, pero también en símbolo. Y 500 años después, aún obliga a México a mirar hacia atrás y a preguntarse quién traicionó a quién. Porque la traición en este caso no fue solo una cuestión de bandos. Fue una historia de silencios impuestos, de elecciones forzadas, de supervivencia en el límite. Y en medio de ese límite, Malinche habló, y la historia literalmente comenzó a contarse. Hoy, 500 años después, el nombre de Malinche aún divide. ¿Traición o estrategia? ¿Sumisión o inteligencia? ¿Víctima o cómplice? Pero quizás la pregunta no es si traicionó a su pueblo, sino si su pueblo, su mundo, la traicionó primero. Malinche fue la primera en habitar la frontera, la primera en traducir lo imposible. Fue mujer indígena, esclava, madre, consejera y símbolo. Y en una historia escrita casi siempre por los vencedores, ella, al menos, logró que se escuchara su voz. Y tal vez por eso, todavía hoy, en cada discusión sobre identidad, memoria o mestizaje, su sombra vuelve. Nos incomoda y nos recuerda que hay traiciones que no son fáciles de juzgar. Porque la historia, como en la noche, nada es lo que parece.